Cuando era pequeño se vivió durante unos años un auge brutal de las artes marciales. Imagino que en parte gracias a la inercia de una explosión que hubo en los años 70, gracias a una superestrella como Bruce Lee. El caso es que mi niñez estuvo muy salpicada por estímulos relacionados con el mundo de las patadas, de los puñetazos, los nunchakus y los ninjas. Sí, el cine nos caló a muchos con películas como Karate Kid, que le voló la cabeza a los adolescentes de la época, pero aparte de películas como aquella que te podían marcar de por vida, la realidad es que habían otros medios en los que meterte el gusanillo de las artes marciales, como eran, por ejemplo, los cómics o, por supuesto, los videojuegos. Recuerdo que en mi casa mi padre tenía un blog de dibujo de aquellos de papel de calidad, de un tamaño de estos, bueno, un tamaño A2, el cual asalté un día cuando era muy pequeño y me dediqué a dibujar con un bolivic rojo unas tremendas escenas de ninjas peleando entre sí. Era estupendo. Recuerdo películas como El Guerrero Americano, que si la viéramos hoy en día, pues podríamos sufrir la explosión de una vena causándonos un derrame cerebral y espiritual. Pero bueno, aquellas películas nos parecieron increíbles en su día y veíamos cosas como, bueno, como un negraco cachas que pegaba unas hostias a lo Haggard de Fatal Fury y a su actor principal Michael Dudikoff, que hacía de héroe ninja y bueno, que tenía menos idea de artes marciales que yo del lore de los Souls. Pero nos encantaron. Eran tan absurdas, tan fantástico todo, tan irreal, tan encantador, que era normal que calara entre la inocencia de los críos. Así que todos queríamos ser ninjas y, como he dicho, hubo una moda bastante fuerte en lo relativo a las artes marciales, con cierto encanto e inocencia que en el presente, pues bueno, me hace sacar una sonrisa. En la actualidad hay modalidades de combate que están muy de moda, muy presentes, que tienen muchos seguidores, pero que, de ser sincero, me parecen bastante más agresivas y menos inocentes que lo que vivimos en su día. Pero eso es cuestión mía. Y para ser sincero, de los tiempos en los que hablo, también hubo situaciones cuestionables propias de unos años en los que había, bueno, bastante más permisividad e ignorancia, y por qué no decirlo también, libertad, para ser un cazurro y un chusco de cuidado. Lo digo porque yo mismo, teniendo alrededor de 12 años, compré una navaja filipina en una excursión del colegio. Era una maravilla, sí, mover aquella empuñadura de hierro y aquella hoja puntiaguda con la que podría haber ocurrido alguna desgracia. No consigo recordar quién fue el tendero cafre que me la vendió, pero en aquellos tiempos, como digo, pues bueno, el mundo era otro. No creáis que yo fui el único gilipollas que hacía estas estupideces. También se puso de moda comprar shurikens ninja, o como decíamos, estrellas ninja, que por su tamaño y la forma que tenían los chavales de usarlas, pues me imagino que hubo más de un accidente. En fin, éramos críos que, comparados con los de la actualidad, pues recibíamos muchos millones menos de estímulos, pero los que recibíamos, algunos nos marcaban de por vida. En mi caso, los dibujos animados y cómics, por ejemplo, los de Power Man y Puño de Hierro de Marvel, o Shang-Chi, maestro del Kung Fu, o bueno, cómo no, G.I. Joe, con personajes que me volvían loco como Sombra y Ojos de Serpiente, que fueron dos personajes que protagonizaron muchas aventuras como figuras de acción en mis manos. Y bueno, multitud de obras y productos estaban al menos salpicados de karate, kung fu o ninjas dando volteretas. Y claro, en los videojuegos se hicieron locuras maravillosas. En Double Dragon encarnábamos a un pandillero vestido como el integrante de un grupo glam metal decidido a rescatar a base de hostias a una chica. Íbamos a enfrentarnos a un ejército de chusma que iban armados con armas blancas, o bueno, luchadores callejeros, hasta que llegábamos a una zona donde estaba el jefe final, que era una especie de Arnold Schwarzenegger en Terminator mal, que era el único que poseía un arma de fuego. En fin, todo muy bizarro y muy loco, y la verdad es que aquel arcade me fascinaba.
Como también lo hacía, por ejemplo, Shinobi, que era probablemente el juego que más me inspiró a la hora de dibujar ninjas, o como lo fue también Bad Dudes vs Dragon Ninja, que eran arcades difíciles, divertidos y, como digo, muy locos y absurdos. Me encantaba que el rollo de ninjas de diferentes colores. Daba igual que en teoría los ninjas fueran o tuvieran que ir de oscuro o de negro para que, bueno, fueran difíciles de detectar entre las sombras como buenos asesinos. Da igual, en estos juegos iban con pijamas de colores chillones, como por ejemplo verde fluorescente. Era todo muy bizarro, como digo, estúpido, y me encantaba. Así que en aquella época, en aquellas máquinas, Spectrum, NES, Master System, Super Nintendo, Mega Drive, etc., pues bueno, en mi caso diría que aquel intervalo entre los microordenadores hasta los 16 bits, pues disfruté de diversas obras en las que las artes marciales, variaciones del ninjitsu, eran protagonistas o estaban muy presentes. Como todo es cíclico, conforme fui creciendo, la fiebre por los puñetazos y patadas, aunque seguía presente, ya no lo hacía de una forma tan protagonista, sobre todo por ejemplo en el cine. Es cierto que en los 90 seguía disfrutando en los recreativos de cosas como Final Fight, Street Fighter y juegos parecidos, pero con el tiempo se fue diluyendo la cosa poco a poco. Y a mí el género de las artes marciales cada vez me interesaba menos, salvo contadas excepciones como por ejemplo el anime de Ninja Scroll. Pero vamos, conforme fui creciendo, la fantasía y el terror fueron acaparando toda mi atención y los karatecas y ninjas empezaban a ser algo ya del pasado. Y pasaron los años y entonces un desgraciado día llegaron los Souls. El género Souls-like me infectó y empezó a infectar a muchos. Así que cuando From no lanzaba un juego, buscábamos alternativas y apareció Team Ninja con su Nioh. Probé su demo y pese a que el tema japonés me interesaba entre nada y menos 20, era tan bueno a nivel jugable que me vi echando horas de nuevo muchos años después a un juego donde aparecían katanas y estrellas ninja. Sinceramente pensé que sería algo muy puntual, si acaso tal vez jugar una segunda parte. Y resulta que no mucho después de jugar a Nioh, en un evento From Software nos enseñó un tráiler donde tan solo se veía un artilugio ensangrentado que parecía en parte hecho con un hueso, y no era otra cosa que Shadows Die Twice. Nos volvíamos locos. ¿Qué sería aquello? ¿Aquello era algo relacionado con Bloodborne? ¿Algo de fantasía? ¿Qué era? Y entonces, al cabo del tiempo, pues bueno, un jarro de agua fría me dejó helado. Se vio el juego y la temática era similar a la de Nioh. ¡Qué bajón! Como realmente no sabía qué esperar, supongo que mis expectativas eran otras mucho más diferentes, supongo que algo más en la onda de Dark Souls o Bloodborne. Y volver a ver samuráis, katanas y demás parafernalia oriental me desanimó bastante. Encima, no sé por qué, hubo una sensación extrañísima que se apoderó de mí cada vez que veía gameplay del juego, y es que veía que el lobo se movía de una forma extraña, parecía que al correr por los escenarios lo hacía de una forma poco natural, como si patinara. No sé, fue algo que me obsesionó durante un tiempo y que no me gustaba nada. Ya he visto antes a un Shura. Es lo que se agita en vuestro interior. Por tanto, debéis ser destruido. Yo creo que todo esto se debía también a que puede que yo atravesara una época en la que estaba inmerso jugándolo todo en Play 4, una fiebre jugona que me tenía enganchado, y que entre lo poco atractiva que me parecía la ambientación del juego y mi amigo Ryuken dando la brasa a lo martillo pilón con lo maravilloso que iba a ser, pues bueno, hizo que Sekiro empezara a importarme menos y a olvidarlo y a centrarme en otras cosas.
Ni qué decir tiene que ahora me parece que tomé una decisión estúpida y que merecí entonces una buena patada en los... Bueno, le pillé tan ojeriza al juego que cuando mi amigo hacía streaming de Sekiro en Twitch, yo entraba para verlo y escuchaba cómo lo alababa, cómo explicaba que jamás se había hecho un combate igual, que todo era un regalo para los sentidos, y yo me largaba saturado y, como he dicho, con una ojeriza al juego absurda. Alrededor de casi un año después de su salida, una amiga me hizo un regalo. Y sin comerlo ni beberlo, me encontré con un paquete en casa con un par de juegos en los que estaba Sekiro. Y me puse a jugarlo, con una parte de mí sospechando del juego, mirándolo de reojo, y otra parte totalmente emocionada, porque aquello era de From Software. Y la verdad es que fue un absoluto desastre. Creo que lo habré comentado en algún vídeo, pero nunca usé las mecánicas de los parries en los Souls, ni siquiera en Bloodborne. De hecho, empecé a usarlas de verdad cuando terminé Sekiro. Mi tendencia siempre fue la de esquivar, parar con el escudo o rodar y rodar y rodar. Así que imaginad llegar a Sekiro y empeñarme en jugar esquivando. Imaginad que una vez me mentalizaba que no había que esquivar, que había que usar el parry, mi memoria muscular aún insistía en esquivar, jodiendo buena parte de los combates. Me costó sudor y sangre llegar al simio guardián, y cuando lo hice, literalmente se cagó encima de mi cabeza. Y aunque me sorprende decir esto, la verdad es que lo mejor que me pudo ocurrir es saturarme y decidir probar uno de aquellos juegos que mi amiga, que no tenía ni idea de videojuegos, me había regalado. Y dejar aparcado Sekiro hasta un próximo tiempo o hasta nunca. En aquella época era muy habitual que aquellos que no tenían mucha idea de la actualidad del videojuego, pues ir a lo seguro y regalar un juego que tenía un nombre que era muy reconocible, incluso para aquellos bastante alejados del mundillo gamer. Assassin's Creed. Yo los odiaba, nunca me engancharon y allí estaban, en un mismo estuche, una edición que llevaba el Assassin's Origins y el Odyssey. Parecía una broma de mal gusto, pero era un regalo de una amiga muy querida, así que al menos iba a probarlos y así de paso, pues bueno, me olvidaba de aquella pesadilla llamada Sekiro. Puse el Origins y conforme lo puse y empecé a jugar unas horitas y ver el combate y ver su mundo, pues sentí cierto miedo, porque ya sabía y me había dado cuenta de que por fin iba a pasarme un Assassin's Creed, yo que los había puesto a caldo. Ahora, con un combate inspirado en los Souls, le podían dar mucho por el culo a Sekiro. Estaba jugando a un Souls de mundo abierto que me tenía enganchado, y así fue. Devoré Assassin's Creed Origins muy satisfecho, y ahora me falla la memoria, pero es probable que del tirón me enfrascara también con el Odyssey, el cual también me lo pasé. Estaba contento, fueron dos juegos que me dejaron muy satisfecho, pero allí estaba Sekiro con aquella portada infumable, mirándome, esperando. Era inevitable que, siendo de From Software, una parte de mí que tal vez ni siquiera supiera que era consciente, me susurrara de vez en cuando que aquel juego había sido GOTY por algo. Así que no tardé en retomarlo. Pero claro, habían pasado ya muchas semanas desde que lo abandoné y me había desconectado totalmente de su combate y de su esencia. Así que no podía continuarlo y empecé una partida de nuevo. Y supe que algo había cambiado cuando el puto Gyobu Oniwa cayó ante mi katana de forma fácil. Pues en la primera partida tuve que hacer, y no os exagero, tal vez unos 50, 60, 70 intentos. No hubo manera de adaptarme al juego. Parecía que aquella especie de bloqueo mental que tenía con el juego, pues de repente había desaparecido, y con la mente más relajada, con un interés sincero por el juego y con la sensación de que
bueno, de que estaba disfrutando de nuevo, por fin, otra vez de un juego de mi estudio favorito, pues bueno, la cosa fluyó. Y aunque no soy de aquellos jugadores que se les hizo un juego fácil o accesible, reconozco que, aunque para mí fue un reto muy duro, lo disfruté como había hecho tradicionalmente con los juegos del estudio Nippon. El combate era algo extraordinario, independientemente de mis preferencias de cuál me parezca más completo, mejor o peor. Lo que Sekiro ofrecía era algo que demostraba cómo From Software era un estudio que domina ciertos campos del videojuego que dejan a la mayoría de la competencia en ridículo o al menos en un discreto segundo plano. La fluidez del combate, las coreografías, los tiempos, la respuesta a los mandos, en fin, de 10. Y sí, su ambientación, su lore, su temática no era precisamente algo que a priori tuviera que enamorarme, pero como siempre, esta gente lo volvía a conseguir. Artísticamente era otra joya visual, sus diseños me resultaban fascinantes y por supuesto inspiradores. Sekiro no está entre mis 3 favoritos de From Software, pero claro, eso, decir algo así, no significa una mierda. Porque entre tantas obras maestras que han hecho, que pongo por encima casi de cualquier videojuego que he jugado durante toda mi vida, y han sido unos cuantos, con que Sekiro lleve el logo de From Software significa siempre que va a estar en mi orden de prioridad por encima de miles de juegos. Sí, tiene unas cuantas obras del estudio por encima de él respecto a mis gustos, pero sí tiene algo que me gusta mucho, que tal vez sería comparable con lo que pasó con Demon's Souls, y es esa aura de juego de autor. Esa esencia que rodea al juego que dice que aquí no hay concesiones, que o lo tomas como es o lo dejas, o te adaptas a él o abandonas, ni ayudas online, ni invocaciones, ni lágrimas miméticas, ni lloros ni hostias. Y me parece maravilloso que fuera un juego que para algunos fuera muy difícil y para otros sorprendentemente accesible. Supongo que dependiendo de tu bagaje de jugador y habilidad. No parecía una obra destinada o estudiada para ser un éxito comercial, sino, como he dicho antes, una obra de autor muy definida que para algunos nos sorprendió en parte que fuera elegido mejor juego del año. No porque no considere que no tuviera la calidad necesaria para serlo, que evidentemente sí la poseía, sino que después de ver cómo Bloodborne y Dark Souls 3 parecían que podrían haber tenido más opciones y no lo consiguieron, este Sekiro, siendo probablemente el mayor exponente de aquella frase tan relacionada con el estudio, esa frase de no es un juego para todo el mundo, pues que se llevara el galardón de mejor juego del año, fue curioso. Me gusta que Sekiro tenga esa etiqueta de no es un juego para todo el mundo, y en cambio en Sekiro From Software utiliza una narrativa más convencional respecto a sus anteriores juegos, un personaje predefinido y una escasísima combinación de armas y habilidades en comparación con otros de sus títulos. No sé, todo lo que rodea a From y Miyazaki siempre me acaba pareciendo curioso y fascinante. Jódete, gordo flaco Miyazaki, viva Tanimura. Jódete, gordo flaco Miyazaki, viva Tanimura. Esto es lo que hay. Maravilloso. Gracias Miyazaki por un diseño de combate tan espectacular. Y viva la fiesta. Y así siempre. Sekiro, GOTY. Bueno, lo de los premios, sinceramente, hace ya tiempo que, como pasa con los Oscars del cine, me dan bastante igual, pues muchas veces parece que dependan de cuestiones más allá de la calidad de los títulos. Sekiro compitió en 2019 con grandes juegos que seguramente no eran tan fuertes como los hubo otros años, y puede que haya gente que piense que gracias a eso Sekiro pudo llevarse el galardón. Y es que probablemente competir contra Control, Death Stranding, Super Smash Bros., un remake de Resident Evil 2,
no sea lo mismo que disputar el premio contra The Witcher 3 o Fallout 4 como le pasó a Bloodborne, o competir en 2014 cuando From no era todavía el ojito derecho de la industria contra Dragon Age Inquisition o Bayonetta 2 como le pasó a Dark Souls 2. O bueno, la locura de 2016, donde los nominados a GOTY fueron Doom, Inside, Uncharted 4, Titanfall 2, y le sudó el rabo Dark Souls 3, dejándolo en el apartado de mejor juego de rol, donde ni siquiera recibió el premio, ya que se lo llevó una expansión de The Witcher 3. O el GOTY de 2011, que se lo llevó Skyrim, y al igual que pasaría años más tarde con Dark Souls 3, pues Dark Souls compitió en la categoría de mejor RPG, el cual no ganó porque también se lo llevó Skyrim. Por supuesto que no quiero desmerecer al resto de juegos, que algunos me parecen auténticas joyas, auténticos juegazos. Como digo, no quiero desmerecerlos por mi fanatismo con From Software, pero estaba claro que la industria le debía un reconocimiento a From Software o a Miyazaki, si queréis, y el año de Sekiro era una buena oportunidad. No quiero que parezca que desmerezco el premio, ni mucho menos. De hecho, creo que cualquier año en el que hubiera sido nominado Sekiro podría haberlo ganado perfectamente, al igual que el resto de las obras de From Software. Todo esto es mi opinión y cada uno tendrá su forma de verlo, pero en mi caso el premio a Sekiro significó, como he dicho, un reconocimiento que ya tendría que haberse dado, y sobre todo fue el momento decisivo donde quedó claro que la ola de fanboyismo que se estaba creando alrededor de Miyazaki pues llegaba a su máxima altura, hasta convertirse en un maremoto llamado Elden Ring, que nos llevaría a los fans por delante junto a un montón de nuevos bañistas. En fin, Sekiro, una obra que maravilló a la industria, que derrotó a muchos jugadores y que encandiló a otros tantos, convirtiéndose en su favorito. From Software sudó de darnos un DLC, haciendo así que el juego de Lobo aún fuera más especial, como esa delicatessen que es un manjar pero que nos deja con hambre, deseando repetir. Un saludo y hasta un próximo vídeo.